Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 del libro de Clean Code. Quien les habla, Sebastián López, y aquí mi compañero Luis David Goyes. Bueno, el día de hoy es hablar acerca del capítulo 3 que se llama Funciones. Bueno, y sería bueno empezar viendo algo que es una función. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una función que se llama Cache Sim, que bueno, es así como referencia a Cache Simulator, pero bueno, el nombre no es muy claro. Y como podemos leer un poco, tiene unas declaraciones de unas variables, total, paid, y hace como una simulación, digo, un mensaje de bienvenida, un ciclo para ingresar los ítems del pedido, se calcula el total, cuánto es los impuestos, el cambio, y bueno, como podemos ver, es una función que encapsula, digamos, un código que, digamos, cabe en una pantalla, pero podría ser algo extenso y también tiene unas responsabilidades, digámoslo, muy altas. Y digamos que, ¿cuál es la idea del capítulo que vamos a ver hoy? Poder llegar a tener algo similar a esto. Estos fragmentos de código que tenemos acá son el mismo código anterior, pero ya lo atomizamos un poco, lo dividimos en otras funciones más pequeñas, funciones que cumplen con una única responsabilidad y bueno, entonces vamos a ir abarcando cada uno de estos temas a medida que vamos hablando de este capítulo. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí nuestra función principal que es Cash Register y bueno, ya todo lo dimos en un welcome message, todo lo que era el cálculo del pedido lo mandamos a un método que se encarga de tener esa responsabilidad, imprimir el pedido también lo tenemos en otro método aparte. Entonces, como podemos ver, el método original, la función original ya solamente tiene unas pocas líneas y digamos que tiene una responsabilidad muy clara y lo que para él no le, digamos, no es que no le interese, sino que es como una sobrecarga para él, lo delega a otras funciones. Entonces, bueno, vamos a hablar de cuál es el principal, bueno, uno de los primeros principios, el tamaño reducido de una función. Como pudimos ver en las funciones anteriores, atomizamos un poco esto y dejamos algunas funciones que contenían una única línea. Algunas otras tienen un poco más porque, bueno, a veces no es posible tenerlo en una poca línea, pero una recomendación que nos daba el libro es tener funciones de máximo 20 líneas. Ya digamos que no hay como una evidencia de que diga, no, es que si usted programa en 21 líneas es menos eficiente su código, no. Pero si el hecho de programar con pocas líneas va a ayudar a la comprensión del código, va a ayudar a que entenderlo al momento de leerlo sea mucho más fácil. Y esto nos va a ahorrar mucho tiempo pues al momento de estar ahí trabajando sobre él. Entonces, bueno, ya tenemos ahí claro, entre menos líneas podamos tener, muchísimo mejor. Y evitar, pues, tener más de 20 líneas es como lo recomendado o lo sugerido. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los bloques y el sangrado o la sangrería. Sebastián, Bueno, antes sí, de que avances, yo quisiera hacerte una pregunta, y es que ¿alguna vez has escuchado ese término que dicen que el tamaño ideal de la función es tal que quepa en la pantalla? sí, digamos que es una de las recomendaciones que hacía el autor y decía que, bueno, el tamaño recomendado es el de una pantalla para evitar tener que hacer scroll y tener que, digamos, tener retención de código en la mente. Entonces, digamos que yo empiezo a leer una función y empiezo a hacer scroll, entonces tengo que recordar lo que estaba al principio de la función y bueno, eso va a ser, nosotros no funcionamos de esa manera. Nosotros somos seres que, bueno, entre más poca información tengamos que retener, muchísimo mejor. Dale, está bien. Sé que ahí lo mencionan en el libro. ¿Qué opinas acerca de ello? Bueno, es una recomendación válida. Digamos que es un poco relativo porque yo puedo tener un monitor que tenga una resolución de pantalla más de alto que ancho. Entonces, por eso es mejor hablar como en número de líneas, porque el tamaño de la pantalla pues puede variar mucho. Pero sí podría ser un buen indicativo de que si tal vez nuestra función supera el tamaño de una pantalla estándar, hay ahí como una advertencia o algo que tal vez tengamos que cambiar.
Ahí yo estoy de acuerdo con vos. Principalmente que nosotros no sabemos qué tan grande es una pantalla. Es muy relativo. Como dices, es como una medida subjetiva, porque yo puedo bien tener mi entorno de desarrollo en no sé cómo decirlo, digamos que tengo el zoom muy bajito, de modo que yo estoy viendo unas 50 o 60 líneas en la pantalla, incluso aunque tenga la pantalla en modo horizontal. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Por esa razón, quizás ese criterio es muy blando y aplicaba para hace unos 30 años más o menos, donde las pantallas eran muy pequeñas y donde literalmente uno podía ver 20 líneas en la pantalla. Pero hoy en día eso no creo que sea como una buena referencia como para poder determinar si un método es largo o no. Sí, ¿Qué tan exacto, largos estoy son los completamente de métodos que acuerdo. escribe Sebastián? Bueno, digamos que como yo creo que como todo desarrollador, en algún momento he escrito métodos de alguna infinidad de líneas, que podríamos llamarlo métodos espaguetis, pero bueno, la idea es poder, digamos, si tenemos un método muy largo, lo podemos atomizar un poco en otros más pequeños y así reducir un poco. Entonces esa es como la idea. Si vemos que un método está muy largo, la idea es como dividirlo en otros métodos y así evitar tener métodos espagueti. Pero sí, Ujú. en algún momento hemos cometido ese pecado. Eso es lo que ha hecho el Sebastián del pasado. Ahora el Sebastián del presente, ¿qué procura hacer? Las recomendaciones que da ahí el autor, tratar de ver un método largo. Digamos que muchas veces desarrollamos código, pero entonces estamos desarrollando, digamos que no pensando en estos principios. Pero entonces cuando ya terminamos de desarrollar y nuestro código funciona, digamos que la recomendación es releerlo otra vez y si vemos que algo está incumpliendo alguna de estas reglas, lo corregimos, porque bueno, muchas veces no desarrollamos desde el principio pensando en, no, tengo que escribir 20 líneas, ¿no? Muchas veces estamos concentrados en, tengo que hacer que esto funcione y ya cuando lo tenemos funcional, lo modificamos un poco para que cumpla con estos principios. Ujú, ujú. Ya veo, ya veo. Bueno, dale, avancemos. Yo creo que más adelante hablaremos un poquito más al respecto. Bueno, ahorita hablamos un poco de los bloques y el sangrado. Como podemos ver en este método, estamos validando si una persona puede conducir. Entonces tenemos algunos datos ahí y empezamos a hacer unas validaciones. Si la persona tiene mayor de 16 años, bueno, aquí en Colombia, para una persona poderlo conducir, es la edad requerida. Si tiene licencia, si tiene problemas visuales, si la licencia especifica sus problemas visuales, entonces digamos que podríamos afirmar que la persona puede conducir. Pero como vemos, empezamos a hacer como un bucle o no sé cómo podría llamarlo, un bloque de sangrado muy, muy extenso. Por cada if empezamos a hacer aplicar un sangrado, después otro. Y la verdad, pues, llegaba a ver código. Bueno, en algún momento recuerdo que en la universidad para un proyecto desarrollé un bloque como de 30 sangrados, pero bueno, la verdad que son anécdotas que quedan en la cabeza. Y bueno, entonces digamos que como podríamos, lo recomendado es tener uno solo y si necesitamos dos, una de las recomendaciones podría ser llamar a otro método o la otra podría ser utilizar pues guards o bueno, no recuerdo cómo era el nombre específico, validaciones de guarda creo que se llamaba. Y así pues evitamos tener como estos bloques de sangrado que la verdad son un poco complejos de entender porque bueno, generan como muchas ramas para poder llegar a una conclusión y con los bloques de sangrado, pues podríamos ser más específicos. Si esto no pasa, listo, entonces salimos y esto sería como una buena recomendación para evitar esto. Listo. Ahora, otra cosa pues que debemos tener presentes al momento de crear nuestras funciones es que las funciones deberían hacer una única cosa. Esa única cosa la deberían de hacer bien y aparte de eso, pues debería ser lo único que hagan. Bueno, pues aquí podríamos decir que es como uno de los principales fundamentos que deberíamos de tener al momento de declarar nuestras funciones, ya que digamos que al momento de declararle el nombre a nuestra función, deberíamos de pensar en que el nombre debería ser lo suficientemente claro como para yo
ver la función y decir si el nombre es, es acorde a lo que yo estoy queriendo dar a entender o queriendo hacer que funcione. Entonces, bueno, aquí podríamos decir que estos serían como los tres principios que una función debería tener. Ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de los nombres. Otra regla que me pareció muy interesante es acerca de la regla descendente, o que cuando uno lee un código, uno debería leerlo desde arriba hacia abajo. Como por ejemplo, aquí en este código se intentó como mostrar un poco la intención. Tenemos una función que llama call full sign and full 20. Y bueno, aquí vemos que llama la función 10, función 20. Y como podemos ver, la siguiente función es la que declaramos acá. Entonces, así podríamos como tener una forma de leerlo de seguido. Sabemos que este método llama a la función 10, entonces aquí tenemos la declaración de la función 10, y aquí tendríamos la función 11 que se encuentra justo debajo de esa, y aquí tendríamos la 20, que la 20 ya estaría después de todo lo que contiene pues, la función 10, o si hubieran pues más que llamar. Entonces digamos que de esta forma simplificamos mucho el hecho de leer código y no tendríamos que hacer scroll buscando un método. Bueno, aunque los IDEs ahora nos facilitan mucho ese trabajo, porque bueno, hay muchos IDEs que uno simplemente le da clic derecho e ir a la definición, pero pues bueno, el ideal sería poder tener como esta secuencia de llamados así y poder facilitar un poco la lectura del código. Sebastián, Cuénteme, ahí don Luis. meto la cucharada, hermano. Mira que pasó algo muy particular en la charla uno de Libre Refactoring que hice en mi canal. Y es que en esa refactorización, justamente Edison mencionaba que nosotros solemos colocar, o sea, una de las razones por las cuales nosotros solemos colocar uno de los métodos que extraemos encima del método que estamos refactorizando, quizás por esa herencia procedimental que nosotros traemos de C, donde necesitábamos primero declarar las funciones antes de utilizarlas. Entonces, en otras palabras, si esto fuera C, necesitaríamos tener primero la función 11, luego la función 10, luego posiblemente función 20, pero en realidad no hay ninguna restricción para la 20. Y ahí sí después viene call function 10 and function 20. Entonces, en principio, como que ese orden también está muy atado a posibles patrones o convenciones que hayamos conocido anteriormente. Entonces, si traemos como esa herencia de esos otros paradigmas, probablemente venimos aquí y hacemos algo que no se ve tan bonito ante los ojos de otro paradigma diferente. O sea, digamos, yo tengo a dos personas que escriben código en C y si escriben esta regla descendente al revés, como algo así, una regla ascendente, para ellos va a ser normal. Y Claro. esto ya es como una cuestión de convención, donde para nosotros luce atractivo porque ya lo hemos venido haciendo de forma repetitiva. Y y además, o sea, se notan las ventajas dentro de lo que hacemos en el día a día, lo cual pues, quiere decir que está bien. Sin embargo, no es que sea una falla catastrófica si no se hace de esta manera. Si lo hace súper bueno, es bastante legible y si no, bueno, sigue funcionando. Entonces me pareció muy interesante y por eso lo traigo a colación. Sí, exacto. Sí, como creo que se comentó en el capítulo 1, digamos que todas las cosas que vemos acá son más como recomendaciones, pero digamos que nosotros podemos tener el libre albedrío de decir si las acatamos o no. Digamos que no es como que aquí estuviéramos diciendo que no, si no se hace así, está mal, no va a pasar el code review y no, muchas veces digamos que el lenguaje nos limita o algunas otras cosas nos limitan. Listo, bueno. Ahora vamos a hablar acerca de los argumentos de las funciones. Bueno, principalmente tenemos cuatro tipos de funciones. Tenemos las funciones monádicas, que son las funciones que tienen un único argumento, las funciones diádicas, que son las que tienen dos, y las triádicas, que son las que tienen tres. Bueno, y de hecho están las poliádicas, que son las funciones que tienen n argumentos.
una de las recomendaciones que deberíamos de tener al momento de crear funciones es que nuestras funciones no deberían de tener ningún tipo de argumento. ¿Esto con qué sentido? Bueno, principalmente pues para poder hacer más fácil entender cuál es el motivo de la función. Porque si nosotros empezamos a agregar argumentos, entonces tenemos que empezar a asociar argumentos con la función. Y a más cantidad de argumentos, se hace más complejo poder entender el propósito pues, de la función. Simplemente si tenemos una función que dice, no sé, calcular impuestos, esto podría ser una función de una clase y la clase es la que se encarga pues de encapsular los datos de todo lo que necesita para el cálculo de impuestos y no sería necesario tener unos argumentos de entrada. Entonces, una de las recomendaciones es no tener argumentos, un argumento si es necesario, dos ya es algo peligroso y tres, la verdad, es algo ya muy complejo de entender o que puede llegar a generar un poco de dificultad al momento de leer el código. Ve, Bueno, antes de que avancemos, hermano, mira, resulta que tú acabaste de mencionar una excelente, o sea, un excelente ejemplo, creo que fue de los impuestos, si no me equivoco, sí, y relacionado con el número de argumentos de las funciones. Sin embargo, creo que tal vez para la gente que está viendo este video quizás no sea claro. Y déjame, estoy aquí creando un proyectico súper rápido, digamos, Tax Calculator. Voy a compartir la pantalla y permiso, te sí, tomo el control. sí, claro, listo, no hay problema. Dale, muchas gracias. Entonces, mira que aquí tengo, voy a crear esta clase, Tax Calculator, y entonces esta clase, en principio, nosotros, si partimos de una programación procedimental, digamos que vamos a buscar, vamos a tener aquí digamos, una estructura product code o digamos sale item, y sale item tiene quantity y tiene price, por decir algo, ¿cierto? Entonces vamos a decir calculate. Pues obviamente como la clase es tax calculator, pues estaba pretendiendo calcular unos impuestos. Calculate, vamos a ponerle aquí item, sale item, y nos va a retornar un double. Es como que para nosotros, los que venimos de programación procedimental, se nos es muy lógico pensar, pues yo voy a crear una clase Tax Calculator y Tax Calculator tiene una función, un método que recibe, o sea, tiene un parámetro llamado item y opero sobre este item. Entonces voy a decir aquí que el tax, bueno, ¿cómo se dice en español? El impuesto va a ser, vamos a poner aquí constant. Digamos que tax, digamos que es un IVA y que el IVA va a ser de 0,19 en Colombia. Y bueno, aunque no está acorde con manejar el inglés en todo en todo el programa, bueno, ahí me perdonan. Entonces aquí se supone que yo voy a calcular que el, el tax, como se dice en español, los impuestos del item va a ser item price por item quantity por el IVA, ¿cierto? Y como esto en principio es entero, vamos a ponerlo aquí como double y se calcula de esta manera. Entonces, en principio, nosotros estamos acostumbrados, los que venimos de programación procedimental, a ver algo así, donde tenemos el calculate con este item recibido como parámetro y hacemos todo dentro del mismo método. Esto lleva a muchos de nosotros a que pensemos que como esta clase no tiene variables de instancia, entonces esto es un método utilitario y por lo tanto yo puedo colocar que esto es un método estático para que quien quiera que vaya a llamar esto pueda llamarlo de esta forma, como task calculator, calculate, y le van a pasar un sale item con quantity, digamos, 1 y price 2. Entonces, si nosotros programamos de esta manera, estamos muy dispuestos, o sea, ya estamos predispuestos
a que vamos a implementar el código de esta forma. Sin embargo, ahí Sebastián acaba de decir un tema fundamental y es que, bueno, idealmente yo quiero tener el menor número de argumentos. Entonces, en este caso, yo lo que voy a buscar tener es algo así. Voy a crear una variable de instancia dentro de esta clase como me manda o me sugiere la programación orientada a objetos y en lugar de yo recibir aquí un parámetro, yo trabajo con mi variable de instancia. De ese modo, yo cuando vaya a utilizar el tax calculator, lo voy a pasar a un item que va a tener una cantidad de 1, un price 2 y luego le voy a decir aquí punto, bueno, aquí en principio ya no es calculate estático, sino que es un método de instancia calculate y de esa forma lo calcularíamos. Entonces, bueno, obviamente aquí está fallando por la forma como está construido el proyecto de Xcode en este momento, porque no es un command line, pues no es una aplicación de línea de comandos, sino que lo dice como un framework de Xcode. Entonces, aquí no puedo colocar esta instrucción, sin embargo, pues la idea es que sí se puede hacer el llamado de esta forma. Y entonces, aquí viene el punto importante y es que como ahorita señaló Sebastián, pues en principio nosotros no, aquí, antes teníamos un parámetro, pero en realidad ese parámetro aparecía ahí debido a nuestra incapacidad de ver que esto es una variable de instancia dentro de esta clase. Y para cambiar esto, para llegar a este cambio que parece tan minúsculo y trivial, implica cambiar el chip y ahora pensar en que estamos en programación orientada a objetos y no programación procedimental. Listo, hermano, ya, gracias. Eso es lo que Listo. quería decir. Ay, muchas gracias por el aporte, Luis. Un gusto. Listo. Ahorita vamos a hablar acerca de sin efectos secundarios. Bueno, aquí sí podemos ver un poco esta función. Como su nombre lo dice, check password. Vamos a validar si una contraseña cumple con la que tiene guardada en base de datos. Recibimos el username y la contraseña que están ingresando pues el usuario. Eso es lo que se logra como intuir leyendo esta función. Vamos a tener un user, le decimos get user from database. Bueno, vamos a traer ese usuario. Si el usuario pues existe, ya entramos pues a validar con el mismo usuario, validamos la contraseña y aquí si es correcta, aquí ejecutamos un user initialization y retornamos true porque bueno, validamos de que la contraseña sí era correcta. Pero si digamos somos un poco estrictos con lo que dice el nombre de la función check password, aquí estamos haciendo algo mal porque estamos digamos, haciendo que una persona lea el función y dice, bueno, solamente valida contraseña, pero lo que esa persona no sabe es que en realidad se está, digamos, llevando un efecto secundario, como dice el título, y es que cuando yo quiero validar la contraseña, inmediatamente estoy inicializando sesión. Digamos que esto es algo que no estamos dando a entender desde el nombre de nuestra función. Si queremos evitar este efecto secundario, lo que deberíamos hacer es, en el nombre de nuestra función, decir check password and initialization. Y así la persona que va a instanciar esta función va a saber que ya vamos a validar la contraseña y a su vez vamos a inicializar sesión. Y digamos que no estamos ocultando la información a la persona que está usando nuestro código. Entonces, a esto nos referimos de sin efectos secundarios. Bueno, Sebastián, antes de que para avancemos, tú mencionaste en la segunda parte de esta intervención un tema muy importante y es que este método, si queremos que acaba más de una cosa, bueno, que dejarlo explícito en el título. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para incentivar a los que sea que nos estén viendo que a que hagamos métodos que métodos que, digámoslo así, sean, entre comillas, funciones puras. ¿Y qué quiere decir esto? Que tengamos o un método que sea un query. Query significa que yo le pida información a la clase. O también que tenga yo métodos que me perturben la clase. Entonces yo voy a tener métodos que me entregan información y métodos que me permiten alterar el estado de la clase. Entonces, si nosotros trabajamos bajo esos dos tipos de métodos, que en realidad es un tipo de patrón que se llama command query, si yo hago este tipo de métodos,
Entonces yo voy a procurar que mi sistema sea bastante estable y fácil de mantener. Si yo vengo después dentro de unos años a mantener un código que tiene esos efectos secundarios, no importa que el nombre sea muy claro y diciente y explícito, es muy probable que yo termine haciendo un daño. Si yo en cambio tengo métodos separados, un método que me dice el query, o sea, me dice, venga, ¿el usuario tiene contraseña correcta? ¿Sí o no? Ya. Y otro método que me dice, inicialice sesión en el usuario. ¿Sí o no? Ya, eso. Si tengo esos dos métodos, es mucho más fácil de manipular. Y de hecho, cuando hagamos las pruebas automatizadas, van a ser muy sencillas. Las pruebas automatizadas salen súper fáciles. De ahí la necesidad de que hagamos una sola cosa. En este caso, estamos viendo el código que hace tanto o sea, es que en español el query es como que yo consulto una consulta Una consulta. y una modificación, ¿cierto? Entonces tengo la consulta cuando hago el return true o el return false y el command cuando hago la modificación del initialization. Ahora bien, esto no es el único caso que tenemos nosotros de efectos secundarios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ciclos, o sea, un for o un while, que hace una búsqueda y que tan pronto encuentra el elemento que estaba buscando, ahí mismo lo modifica? O sea, como que hace el for y luego inspecciona cada uno de los elementos a ver si tiene el ID dentro de los que yo estoy tratando de encontrar y ahí mismo pongo un if valid, haga esto y si no, break o continue y otra cosa, otra cosa, otra cosa. Esto es otro ejemplo de efectos secundarios, de que nosotros se supone que estamos pretendiendo buscar y al mismo tiempo de que buscamos, estamos modificando. No, hágalo dividido. Haga un for o un while, es decir, haga un ciclo que haga la búsqueda y una vez que ya retiene los objetos filtrados, sobre esos objetos filtrados opere. Separemos esos dos tipos de ciclos. Y a veces nosotros creemos que no, es que yo cómo voy a recorrer dos veces el ciclo. Técnicamente eso, a no ser de que estemos trabajando con acceso a bases de datos o hacer peticiones dentro del mismo ciclo, en la mayoría de las veces el sobrecosto computacional que le agregamos al programa es minúsculo. Entonces no es necesario que metamos en un mismo ciclo varias cosas. Estos efectos secundarios de la búsqueda y la modificación, a veces podemos hacerlo en dos ciclos. Entonces, bueno, eso era lo que quería agregar, hermano. Listo, perfecto, Luis. Muchas gracias. Listo. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la duplicidad, que bueno, en base, una de las principales razones de que tengamos funciones o clases es el hecho de poder encapsular código que vamos a instanciar una o muchas veces. Entonces, bueno, aquí como podemos ver, tenemos un código que tiene unos datos, lo que parecen ser unas coordenadas, x1, x2, y y2, y1, y2. Y lo que queremos es calcular la distancia entre estos puntos. Entonces, bueno, ahí hacemos el cálculo de la distancia y después la imprimimos. Pero después tenemos otras dos coordenadas y volvemos a calcular la distancia que hay entre esos dos puntos y lo imprimimos. Pero si observamos un poco, vemos que el cálculo de la distancia básicamente es lo mismo, es la misma ecuación, la misma fórmula. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar, digamos, tener esta duplicidad? Tendríamos un método que se llame calculate distance, que bueno, como podemos ver, esto es una función que me recibe cuatro parámetros, pero esto lo podríamos evitar como lo vimos anteriormente. Creamos una clase y simplemente le pasamos estos parámetros de entrada como como variable de instancia de la clase y nos evitamos pues tener todo este chorreta de datos. Y ya después de esto lo que tenemos ya es la declaración de las coordenadas, llamamos al método y el método nos devuelve la distancia y la imprimimos. Y bueno, esto podría ser como un principio muy importante porque, bueno, evitamos repetir código durante toda evitamos repetir el código durante todo el desarrollo y bueno, y así evitamos tener como que lo leímos acá, pero después lo volvimos a leer. En cambio, no, si lo tenemos en una función, es más claro que decir, bueno, vamos a la función, la entendemos y ya cuando veamos la firma vamos a saber a qué nos referimos. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que queremos dar a entender con no repetirse o la duplicidad.
Y bueno, con esto ya culminamos el capítulo 3 del libro de Clean Code. Muchas gracias a todos por estar viendo esta serie de videos y no sé si Luis quiere ahí dar unas palabras. No, pues nada, muchas gracias a todos por prestarnos atención. Si tienen algún comentario, duda, inquietud, sugerencia, son todas bien recibidas. Déjenlas por favor aquí debajo que estaremos muy pendientes y ya, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.